Bienvenidos a Keswa Ninchis, les saluda vuestro amigo Edison Takuri Cabrera y bienvenidos al microprograma Keswa Ninchis. Vamos a seguir aprendiendo nuestro idioma quechua a través de este medio. El día de hoy vamos a conocer el morfema paj, que significa o es equivalente a la preposición para. Muy bien. Importante, esta preposición en el español se utiliza de manera independiente, pero en el quechua es un morfema, quiere decir que es una palabra que se agrega a un sustantivo normalmente. Veamos entonces los ejemplitos. Churi, churi significa hijo varón. Ahora, si yo digo churi, sería mi hijo varón, mi hijo varón. Churipaj sería para mi hijo varón. Muy bien, o simplemente para mi hijo. Taita es padre, taitai sería mi padre para mi padre. Muy bien. Ñawi, 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 ojo. Ñahuipaj para el ojo. Simipaj para la boca. Carrupaj para el carro. Cusa. Hasta aquí llegamos con este microprograma. No te olvides de compartir este video, de darle tu valioso me gusta y dejarnos en los comentarios la palabra que tú hayas podido quizás generar a través de este morfema. No kawanka tupa kunanchis, tim kukunanchis kamaña, hojpiña, munaita, hasta parlarizo.